Buen día, hermanos. Acá estamos nuevamente con la escuela bíblica dominical de la Iglesia Bautista de Paso del Rey, que tiene su dirección en Dastugue 2084. La Iglesia Bautista se reúne los domingos a las 10 de la mañana para tener su escuela bíblica y nosotros ahora, en este tiempo de cuarentena, continuamos con esos estudios bíblicos que veníamos haciendo, en este caso de los evangelios sinópticos, y mantenemos esta disciplina de reunirnos, en este caso, a través de las redes, ¿no es cierto? Por la página o el muro La Bautista en Facebook. También estos videos, si ustedes quieren, pueden después volverlos a ver, no solamente en el muro, porque allí quedan, sino también en YouTube. Ahí hice un canal con mi nombre, Samuel Mato. Hay otro Samuel Mato, que se van a dar cuenta que no soy yo, pero por la foto van a identificar que es ese el canal. Y ahí están subidos también estos videos y voy a tratar de subir algún otro video más. Así que vamos al estudio. Continuamos con Mateo capítulo 10. Estábamos viendo el sermón misional, lo habíamos llamado. Veíamos que Mateo tiene 5 sermones, y este es el segundo, porque el primero ya lo habíamos visto cuando nos reuníamos en la iglesia, el sermón del monte, oportunamente lo habíamos visto, y ahora estamos con este sermón misional. Habíamos estado viendo cómo Dios había llamado y encomendado, enviado a los apóstoles. Justamente la palabra apóstol significa, está relacionado con eso, con el envío, con el ser enviado. Los envió, les dio instrucciones, y vimos en la clase anterior el pasaje del versículo 16 al 25, en donde el Señor advierte de las persecuciones. Y este tema continúa en los pasajes que siguen, es decir, el envío no nos exime de sufrir dificultades. El Señor nos guarda, pero en la historia del cristianismo vemos cómo el rechazo llega al punto del martirio o la persecución. Y estos pasajes nos van advirtiendo acerca de eso. Ya lo vimos el domingo pasado, cuando Jesús dijo que nos envía como corderos en medio de lobos. No hay figura más clara que esta, que imaginar un montón de lobos reunidos alrededor de un cordero. No hay nada más indefenso, más vulnerable que un cordero en esa situación. Así que de esa manera vamos nosotros, de una forma no poderosa, imponiéndose, ya sea por las armas u otra forma, sino como un cordero, de forma humilde, sencilla, como una paloma, pero también nos advierte que seamos prudentes, como las serpientes, que seamos prudentes y no nos entreguemos al martirio, sino que busquemos continuar predicando el Evangelio. Hay un propósito, un fin por el cual estamos, y entonces por eso ser prudentes, ¿no? Pero bueno, terminaba el pasaje que en esto que estamos recapitulando, el versículo 25 decía: baste al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más los de su casa. Es decir, a Jesús mismo lo llamaron Satanás, es decir, por el espíritu de Belcebú, de Satanás, echa fuera demonios, decían los religiosos de su época. Y en esa situación habíamos visto también cómo María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús estaban buscándolo porque decían: está loco, ¿no? Así que el rechazo que experimentó Jesús, cuánto más lo vamos a... porque nosotros no. Ese es el tema. Ahora, hoy vamos a estar viendo el versículo 26 al 33, que dice así: así que no los temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este texto tenemos que volverlo a ver en el contexto de las persecuciones de las que viene hablando en los versículos anteriores. El énfasis está puesto en no tener miedo. Dice en el versículo 26, no los temáis. En el versículo 28, no temáis. En el versículo 31, no los temáis. No temáis nuevamente. Es decir, el énfasis está puesto en esa palabra. No teman, no tengan miedo. Yo los envío, ustedes van a sufrir circunstancias propias del rechazo que les tienen no a ustedes, sino a mí, dice Jesús, y van a vivir circunstancias extremas. Pero no teman, no tengan miedo, no les tengan miedo a ellos. ¿A qué hay que tenerle miedo? Bueno, sí dice en el versículo 28, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a ver un poquito esto y una vez que terminemos esto vamos a centrarnos en el tema central que es no temáis. Pero acá dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Primero vamos a ver a qué se refiere con infierno, ¿no es cierto? Porque la palabra en realidad es Gehenna. Y revisando la idea de que el libro de Mateo fue escrito para judíos, Mateo escribió para los judíos de su época este evangelio, mostrando que Jesús es el Salvador, el Mesías, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta eso, tenemos que revisar el sentido de esta palabra Gehenna, traducida en esta versión como infierno o infernus, la palabra latina, de donde viene la palabra infierno, ¿no? Entonces, el Gehenna, que es una abreviación, una contracción de la expresión Valle de Hinón, un lugar que, digamos, tenía que ver con Jerusalén, tenía que ver con Judá, el límite inferior en el que en el libro de Josué se le dio al territorio de la tribu de Judá, pasaba por el Valle de Hinón. El Valle de Hinón era simplemente un valle, pero tenía una connotación. En ese Valle de Hinón se había establecido lo que ahora vamos a ver en Jeremías y en Segunda Reyes, se había establecido Tofet, era el lugar en donde se quemaba la basura, el quemadero, que significa Tofet, ¿no? Pero vamos a leer Segunda Reyes 23, en ese lugar, en Tofet, en el quemadero, en el lugar donde se quemaba la basura, dice en 2 Reyes 23:10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Es decir,
era un lugar en donde se ofrecían sacrificios a un dios pagano llamado Moloch, y esos sacrificios eran niños. Esto mismo también denuncia Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 28 en adelante. Es muy interesante leer todo el texto por lo que es el juicio a Judá, ¿no? Podríamos leer desde el versículo 28, que dice: les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello, le dice el Señor a Jeremías, y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, es decir, la idolatría llevada al templo de Jerusalén. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón o Ginón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle de Ginón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra está desolada. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Y les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Fíjense el pasaje, la verdad uno podría hacer un paralelismo frente a cualquier tiempo de juicio que Dios hizo sobre Jerusalén y sobre la humanidad. Y quizá hasta podríamos leerlo y hacer un paralelismo con lo que nos está sucediendo a nosotros ahora, ¿no? Ahora, ¿qué era el valle de Ginón entonces? Un lugar en donde se quemaba basura, Tofet, pero que el pueblo de Israel, siguiendo la idolatría de los pueblos paganos, ofrecía sus hijos en sacrificio y los pasaba por el fuego, entregándolos a Moloch, un dios pagano. La idolatría era tal que también, dice en 8.2, consultaban al sol, a la luna y a las estrellas, a todo el ejército del cielo. Consultaban, ¿no es cierto? Y dice, van a quedar sus cadáveres y sus huesos expuestos a esos que consultaban, para que se den cuenta que no pueden predecirle nada, ¿no es cierto? Entonces, este relato, este pasaje nos muestra a qué hacía referencia Jesús cuando decía: teman, sí tengan miedo, pero tengan miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. Pero
Ese lugar, el Valle de Hinnom, Gehenna, que había sido en ese momento justamente un lugar también de condenación, porque ahí quemaron los cuerpos, ahí con la destrucción de Jerusalén, en el quemadero, en el lugar donde sacrificaban a los niños a Moloc, en ese lugar después quemaban a los cuerpos. Entonces es un lugar simbólico de algo que viene en el futuro. El Gehenna es un símbolo de lo que va a ser la condenación eterna. Nosotros podemos imaginar este tiempo como algo presente, ¿no es cierto? Pero nos habla como algo futuro, un lugar de condenación eterna. No nos habla como algo que está vigente en este momento. El Gehenna es el lugar de tormento eterno. Hay muchos pasajes que hablan sobre esto, vamos a ver algunos nada más. Podríamos leer Apocalipsis capítulo 20. En ese capítulo 20 de Apocalipsis nos muestra que allí en el final de los tiempos, después de la resurrección, entonces ahí será el inicio de ese lugar de tormento, ese lugar de castigo. Y dice en Apocalipsis 20, podríamos leer desde el versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, fue destruido, los cielos y la tierra fueron destruidos. Nos está contando este pasaje en relación con otros que se menciona también en las epístolas de Pedro. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros fueron abiertos, es decir, el momento del juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es el libro en donde están anotados los nombres de aquellos que entregaron su vida a Cristo, confiando en Jesucristo como su Salvador. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y finalmente, fíjense lo que dice el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, la muerte y el Hades. El Hades es el término griego referido a Seol, el término hebreo, es el lugar en donde están los muertos, esperando la resurrección de los muertos. Pero en este momento ya nos relata que se dio la resurrección de los muertos, están todos delante del trono, ya está el juicio, y entonces ahora la muerte y el Hades son lanzadas a este lugar, a este lago de fuego, al que hace referencia la expresión Gehenna. Es el lugar donde se quemaba la basura, se sacrificaron los niños a Moloc y los cuerpos fueron quemados en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, en la invasión de Judá. Entonces, este es el lugar en donde también, dice el versículo 15, van a ir aquellos que no fueron inscritos, que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces tenemos que irnos a Mateo capítulo 25 para entender un poquito también esta idea y ver el propósito de este lugar, cuál fue el propósito de la formación de este lugar. Eso es lo que nos dice este pasaje. En Mateo, capítulo 25, del versículo 31 en adelante, está lo que en la versión Reina Valera denomina el juicio a las naciones. Es decir, el final de los tiempos, Jesucristo en gloria, ¿no? Así dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es lo que nos decía el otro pasaje.
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor la oveja de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es decir, el pastor separa los cabritos para un lado y las ovejas para el otro. Así va a ser el buen pastor. Entonces dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es la idea. Desde la fundación del mundo, el reino fue preparado para todos. El reino de los cielos es preparado para todos. No está preparado para unos, está preparado para todos. Esto ahora lo vamos a ver en otro pasaje. Pero Dios no quiere que haya quienes no entren en su reino. Por eso Jesucristo vino a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice Jesús: yo no vine a condenar al mundo. El mundo se condena a sí mismo no creyendo en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios, está preparado para todos. Acá nos dice en Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 2, ¿no? Habla de la importancia de orar, se exhorta a orar, incluso por las autoridades, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 3, 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros. Y Dios quiere que todos los hombres, todas las personas, los seres humanos, hombres en el sentido genérico, ¿no? La humanidad, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es decir, a conocer a Jesucristo. No es el plan de Dios que unos pocos entren en su reino de los cielos, ¿no? Pero aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han rechazado a Jesucristo como su Salvador, aquellos que prefieren estar lejos, en ese momento serán apartados, ¿no? Y después menciona, volvemos a Mateo 25:34, ¿no es cierto? Y habla que estos son los que ejercen misericordia sobre el hambriento, el forastero, el que tuvo sed, el que estuvo desnudo, ¿no? Ejerce misericordia porque recibió misericordia, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 41, habla de la otra parte, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, digamos, como el pastor separa a unos para un lado y otro para el otro, sigue ese ejemplo, ¿no? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, no fue el plan de Dios preparar ese lugar para una condenación eterna. Ese es el plan de cada uno cuando rechaza a Dios. Entonces, a ese lugar, al lago de fuego, que la muerte y el Hades son lanzados, ahí también es lanzado el diablo y sus ángeles. Esto nos aclara algo que es de confusión general por las enseñanzas de la Edad Media, que el diablo está sentado en un trono en el infierno y tortura a las personas. No es esa la idea. El diablo no está en el infierno. El infierno, o las partes inferiores más bajas, ¿no? Como dice en Efesios, ahora lo vamos a leer, el diablo no está ahí. En Efesios capítulo 2 nos dice dónde está el diablo, qué está haciendo el diablo en este tiempo, ¿no? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de pensamiento de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahí está hablando de Satanás. El príncipe de la potestad del aire. Él opera en el aire. Así es como se está moviendo, ¿no es cierto? Efesios nos describe un poco más en el capítulo 6, cómo es ese movimiento de Satanás. En el capítulo 6, versículo 11, cuando dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra personas, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en el cielo, en esta atmósfera nuestra, es donde se mueve todo este mundo diabólico, es decir, Satanás y sus ángeles. No está en el infierno. Al infierno va a ir cuando el Señor determine entonces el juicio final, ¿no es cierto? Así que ese lugar de tormento eterno es al que Jesús hace referencia como Gehenna, que era el Tofet. En Efesios capítulo 4 nos habla también de Jesús habiendo descendido, y por eso viene la palabra infierno, la palabra infernus, del latín infernus, ¿no? Las partes inferiores, las partes más profundas, ¿no? Porque en el concepto hebreo ese Gehenna, ese lugar de tormento, estaba abajo de la tierra. Tenían otra concepción del mundo. El mundo de aquella época se veía como tres partes: la de arriba, la que estamos nosotros, y la de abajo, ¿no es cierto? No se conocía las cuestiones, digamos, que nosotros conocemos ahora acerca de los descubrimientos y los viajes al exterior y ver, ¿no?, que hay un sistema solar y un universo. Todo eso no se tenía conocimiento. Entonces se tenía un concepto, y en base a ese concepto eran las palabras, ¿no es cierto? Entonces, en Efesios capítulo 4 dice en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando de los dones espirituales, habla de los regalos espirituales que Dios da. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está citando un versículo del Antiguo Testamento. ¿Y esto de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Jesucristo descendió a lo más profundo, digamos, de las partes inferiores de ese Gehenna, descendió primeramente a ese lugar y llevó cautiva la cautividad, es decir, la cautividad que llevó es la muerte. La muerte. Él llevó la muerte cautiva. Eso nos dice en 1 Corintios 15, cuando habla de la muerte y la resurrección. En realidad habla de la resurrección, ¿no es cierto? Y en la resurrección de los muertos tenemos la expresión de dónde está la victoria de la muerte. Dice ahí en 1 Corintios 15, porque es necesario, en el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo llevó cautiva la cautividad, la muerte. Así nos dice también en Hebreos,
En Hebreos tenemos otro pasaje en donde nos habla de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. En Hebreos capítulo 2, dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, los que tienen la fe que tuvo Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acá nos habla de cómo Jesucristo venció la muerte resucitando, y eso es lo que hoy día la cristiandad está recordando, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces Jesucristo venció la muerte y él descendió a las partes más inferiores. No sabemos a qué se está refiriendo eso con exactitud, ¿no es cierto? Pero nos habla la Biblia del Hades, nos habla del Seol, de lugares en donde los muertos están esperando la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Y entonces dice que Jesucristo llegó a ese lugar y llevó cautiva la cautividad, lo que nos tenía cautivo. ¿Qué era lo que nos tenía cautivo? La muerte. Así que Jesucristo venció a la muerte y de esta manera, como dice, nos libró a todos los que por el temor a la muerte estábamos toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Jesucristo venció resucitando. Y entonces, volviendo a Mateo, capítulo 10, versículo 28, cuando dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno o en el Gehenna, no se refiere al diablo, ¿no? El diablo no está en el infierno, va a estar en el infierno, ahí va a ser condenado, no está en el infierno, está ahora activo, como dice también en las epístolas de Pedro, anda como león rugiente, no es un león, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Él anda rondando la tierra, dice en Job capítulo 1, ¿no es cierto? Entonces, él no está en ese lugar, él no es al que nosotros tenemos que tener miedo. El que tiene la capacidad de destruir en el infierno o en el Gehenna o en el lugar de tormento eterno es el Señor. Dice en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa, podemos leer un poquito antes, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, es a Él a quien tenemos que temer, ¿no es cierto? A la condenación eterna que viene de parte de Dios. En Santiago capítulo 4 también nos muestra que es Él el que tiene este poder. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 12, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿No? Así que hay uno solo, que es el que da la ley y el que puede salvar y el que puede perder. Solamente Dios es el que da la ley, solamente Él puede salvar y solamente Él puede juzgar y perder, ¿no es cierto? Así que no le teman, dice, a estas personas que pueden destruir el cuerpo, pero nada le pueden hacer el alma. Ténganle miedo a Dios, que si tienen que tenerle miedo a alguien, ténganle miedo a Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no es cierto? Entonces, hay una condenación eterna.
para aquellos que rechazan a Dios y desprecian la muerte de Cristo en la cruz como el pago sustituto por nuestros pecados. Hay condenación eterna. Y sí, sin duda, leyendo todo esto, nos da miedo, ¿no? Pero nos da miedo, ¿por qué nos da miedo? ¿No es cierto? Vamos a 1 Juan, capítulo 4, la epístola de Juan, 1 Juan, capítulo 4, en el versículo 7 en adelante nos empieza a hablar del amor, ¿no es cierto? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en reemplazo frente a la ira, al castigo de Dios, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a poner atención en estos últimos versículos que hemos leído. Dice en el versículo 16, nosotros hemos conocido y creído. Cuando habla de conocer, habla de experimentar. Hemos recibido, hemos experimentado el amor de Dios y hemos creído que Él nos ama, que Él nos amó al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Como dijo Jesús ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos experimentado eso porque hemos creído, creemos en Él. Entonces sabemos que Dios es amor y Dios permanece en nosotros. Y el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Es decir, nosotros hemos conocido el amor de Dios y seguimos conociendo más y más el amor de Dios. Y entonces, dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, nosotros conocemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos ama, sabemos que tenemos vida eterna. Como dice acá en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, nosotros sabemos que tenemos vida eterna porque sabemos que Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces, el amor de Dios echa fuera el temor. Echa fuera el temor ahora y en la vida eterna, en el juicio final, ¿no es cierto? Echa fuera el temor. No tenemos miedo. No tenemos miedo al que puede destruir nuestra alma y el cuerpo en el Gehenna. No tenemos miedo a Él, porque Él es el que nos ama. Él es el que entregó su vida por nosotros en la cruz. Así que no tenemos miedo. Y por eso dice
se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, esto nos lleva de vuelta a lo de Mateo, ¿no es cierto? Que estamos en la misma condición que Jesús. Si a Jesús lo mataron en una cruz, puede pasarnos lo mismo a nosotros, ¿no? Pero dice... Entonces, el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, cuando uno se siente en los brazos de papá, amado, mimado, consolado, donde la provisión de Dios viene a su tiempo y tenemos la seguridad, la esperanza segura de la vida eterna, estamos en los brazos del Padre. El amor de Dios echa fuera el temor. Y sigue diciendo el versículo 18, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el temor es propio de estar fuera del amor de Dios. Entonces, volviendo al pasaje de Mateo, cuando leemos tantas cosas acerca de la condenación eterna, descripciones que hay, por ejemplo, en los otros pasajes paralelos, en Lucas 12 es el pasaje paralelo de este texto que estábamos leyendo de Mateo, ¿no es cierto? En ese pasaje Lucas hace algunas descripciones mayores, cuando dice en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Otra vez la palabra Gehenna. Sí os digo, a este temed, ¿no? Es decir, enfatiza el hecho de sí, tengan miedo al juicio final de Dios, ¿no? En Marcos capítulo 9, que es un pasaje que habla de otro tema, ¿no es cierto? Habla de, digamos, los más pequeños, aquellos que deben ser guardados. Dice en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Esa es la condenación para aquellos que hacen tropezar a un hijo de Dios, sea por la persecución o por cualquier otra cosa. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Otra vez la palabra es Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este versículo del 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, es un texto que hace referencia a Isaías 66:24, que lo voy a leer porque es muy interesante, porque también es un pasaje que es escatológico, es decir, que habla de los últimos tiempos, ¿no? Es el último versículo de Isaías. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Este pasaje justamente nos hace pensar en aquellos que serán apartados para el castigo eterno, donde el lugar donde fue preparado para Satanás y sus ángeles, que mencionaba en Mateo 24. Pero el versículo 13 nos habla de aquellos que van a estar en el amor de Dios, que estamos en el amor de Dios. Dice en el versículo 13, podríamos leer desde el 12, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos, seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así yo os consolaré
así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Está hablando de la vuelta del pueblo de Israel a Jerusalén después del juicio, pero también está hablando de el consuelo en la vida eterna, ¿no es cierto? Es doble la profecía. Entonces, los que recibimos el amor de Dios, recibimos este consuelo. Pero el lugar de tormento, y acá habla de gusano que nunca morirá, ni su fuego se apagará. La verdad que no sabemos cómo será, ¿no es cierto? ¿No? Pero nos habla de descripciones de tormento eterno. No se va a terminar la vida. La vida continúa tanto para unos como para otros, ¿no es cierto? Unos en una vida eterna y otros en una condenación eterna. En este pasaje entonces de Marcos nos da algunos indicios más, donde dice al fuego que no puede ser apagado, ¿no es cierto? Es decir, es una condenación eterna. Entonces, mejor es entrar en la vida manco, dice también, habla si tu pie te es ocasión de caer, o tu ojo, es decir, habla de la conducta de la vida, cómo nos conducimos, lo que hacemos con nuestras manos, ese es el símbolo de lo que hacemos, cómo nos conducimos, por eso es el símbolo del pie, qué miramos, dónde ponemos atención, fijamos la atención. Entonces, termina el versículo 49 de Marcos 9, donde dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Está haciendo referencia a el sacrificio preparado por el sacerdote para ser presentado en el altar, que también era primero salado. Entonces, después se inmolaba en el holocausto prendiéndole fuego, ¿no es cierto? Entonces, así también todos vamos a pasar por el juicio final. Todos vamos a pasar por el juicio final. Unos serán salvos por la fe en Jesucristo y otros serán condenados por haber rechazado esa salvación. Así que el pasaje de Mateo que estábamos leyendo, que es el motivo de estudio de esta mañana, el pasaje de Mateo sí dice, tengan miedo a eso, tengan miedo al juicio final, pero no es el propósito de Dios que tengan miedo. El propósito de Dios es que estén confiados en el amor de Dios, porque el propósito de Dios es que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento. Pero si seguimos con este pasaje de Mateo 10, que el contexto no es el final de los tiempos, sino el contexto es las persecuciones. El contexto es testificar a pesar de que haya rechazo y a pesar de que haya persecución. Como vimos en la clase anterior, el pasaje anterior, las persecuciones son de distinta graduación, pueden enfatizar distintos niveles. Puede ser el simple rechazo, la persecución social y económica, o la tortura, la muerte, el martirio, ¿no es cierto? Así que el énfasis es: no tengan miedo, prediquen, anuncien el mensaje. Lo que yo les digo a oculto, ustedes díganlo en la luz, ¿no? De hecho, Jesús no predicó en oculto, sino que las verdades, las enseñanzas que estaban dadas en parábolas, para que aquellos que se interesaban conocían las parábolas y el significado de las parábolas. En cambio, aquellos que las rechazaban no conocían y les quedaba como un misterio. Así que el Señor no hizo nada, ninguna enseñanza oculta. No hay nada misterioso y oculto. Eso es en la magia, en la brujería, hay cosas ocultas. Pero en el Señor está todo revelado, lo tenemos en la Biblia, en las Escrituras. Ahora, nosotros vamos a las Escrituras, leemos lo que dice la palabra y eso lo tenemos que anunciar. Eso es lo que dice. Entonces, ese es el sentido de lo que yo os digo en tinieblas, decirlo a la luz. Es decir, nosotros ya tenemos la revelación. El Señor ya nos dio esa revelación. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es darla a conocer. Darla a conocer. Y a veces nos amedrentan, ¿no es cierto? O nos rechazan, y eso
hace que tengamos miedo, ¿no? Y el miedo nos paraliza. Pero dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo voy con ustedes, dijo Jesús en Mateo 24. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, no teman. Y no tenemos que tener miedo por nada, ¿no es cierto? Porque el amor de Dios nos provee todo. Por eso habla del valor en el versículo 31. El valor de nuestras vidas. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, está hablando del valor de las aves, ¿no? Se vendían para el sacrificio 2 pajaritos por unas pocas monedas, unas moneditas. Esa es la expresión. Era un 16avo de denario. Una monedita chiquitita. Es decir, esos pajaritos que se vendían para las ofrendas en el templo judío valían muy poca, tenían muy poco valor, ¿no es cierto?, para ser vendidos. Pero se usaban para el sacrificio. Ahora, dice, ¿no valen mucho más ustedes? ¿No? Ahora, si Dios cuida las aves y ninguna se cae a tierra, sin que esté fuera del conocimiento y el permiso de Dios, ¿cuánto más valen ustedes? ¿No? Y sigue hablando, ¿no es cierto? Versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están contados, están todos contados. Es decir, Dios tiene atención de todos los detalles de nuestra vida, ¿no? Entonces nos anima a no tener miedo, no temer. Y entonces viene el versículo o el texto con el que vamos a estar cerrando, que dice, a cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren, entramos en un tema que tiene que ver con la apostasía, ¿no es cierto? ¿Qué es la apostasía? En el final de los tiempos se habla de una actitud de aquellos que conocen, una actitud de rechazo al Dios conocido. Lo dice ahí en 1 Tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban muy preocupados por las cosas que se decían acerca del final de los tiempos. Y quizá hoy haya personas que estén en esta misma situación. Por eso también es oportuno este pasaje de 2 Tesalonicenses 2. Dice en el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, una persona muy particular, ¿no es cierto?, que se está mencionando acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense, el final de los tiempos va a ser antecedido, o sea, la venida de Jesucristo va a ser antecedido por una persona,
llamado acá inicuo, llamado acá el hijo de perdición, el hombre de pecado, que se va a levantar como si él, hacerse pasar como si fuera Dios, y va a rechazar todo lo que tenga que ver con adoración a Dios, ¿no es cierto? En ese momento se va a desatar la apostasía, es decir, un rechazo al Dios ya conocido, al que se conoció, al que se manifestó. Por eso dice en Mateo 24 que la gran señal, la llamo yo, será predicado, será anunciado este evangelio del reino a todas las naciones, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, vendrá una apostasía, un rechazo a ese evangelio anunciado a todas las naciones. Y entonces vendrá Jesucristo a destruir, como dice acá, a este inicuo, y a levantar su trono en el juicio final. Este inicuo, dice el versículo 9, se va a levantar con obra y poder de Satanás. No es Satanás, es una persona. Así que todavía faltan cosas por cumplirse en relación con la segunda venida de Cristo. Por eso dice que nadie nos mueva fácilmente de la postura. Así empieza el capítulo 2, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Esta apostasía es algo que ya no va a tener perdón. Como dice en Hebreos capítulo 6, ¿no? En Hebreos capítulo 6 nos habla de aquellos que recayeron, es decir, cuando cayó Adán y Eva, ellos conocían a Dios y hubo una solución para esa caída. La solución fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero ahora Cristo ya murió Cristo. Y entonces no puede volver a morir Cristo para volver a traer solución a otra caída como la de Adán y Eva. Por eso dice en Hebreos 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que conocieron a Dios y gustaron el don celestial, el Espíritu Santo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. Y sigue hablando, ¿no es cierto?, de la fortaleza de la promesa. En el versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, es decir, Jesucristo rasgó el velo del templo que separaba la presencia de Dios en el lugar santísimo con los que estaban fuera del templo, ¿no? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdote que no viene de del linaje de Aarón, un sacerdote que es sacerdote por sí mismo, Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces, él es el que se le presentó a Abraham. Y entonces, Jesucristo entró en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios, rasgó el velo que nos separaba de la presencia misma de Dios, y entonces Él es el ancla firme y segura que entra a la presencia de Dios para darnos a nosotros salvación segura. Pero dice que es imposible que si alguien apostata de la fe, esta persona, alguien
pueda ser renovado nuevamente, volviendo a morir Cristo en la cruz por él. En la apostasía, en el final de los tiempos, en las naciones se levantarán contra el Señor, así dice en el Salmo capítulo 2. En Salmos capítulo 2 hace referencia a ese momento final cuando dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Deshagámonos de Dios. Esa es la apostasía. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré mi decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así dice el Padre al Hijo. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honrad al Hijo, a Jesucristo, al Hijo. Esto es bien profético, ¿no? En el Antiguo Testamento. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es decir, el que niegue a Jesús, está hablando del final de los tiempos, esta apostasía final, ¿no es cierto? Nos encontramos con un caso en el Nuevo Testamento que es Pedro. Y siempre pensamos qué diferencia hubo entre Pedro, que le negó, y Judas, que le entregó. La verdad que la única diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro se arrepintió. En cambio, Judas, manteniéndose en su postura, en vez de arrepentirse, se terminó matando, ¿no es cierto? Pero Pedro le negó. ¿Qué significa eso? Es exactamente lo que dice acá en el versículo Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero fíjense ustedes cuántas veces en el temor y en las circunstancias de persecución y de rechazo, nos callamos la boca y no confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. No predicamos, no anunciamos el Evangelio, y quizá como Pedro mismo también, vos estabas con él también, ¿no es cierto? Vos eras parte de ellos, y Pedro lo negó, dijo: no, yo no era de ellos. 3 veces Pedro lo negó. Pero fijémonos en Juan capítulo 21, ahí nos encontramos con el relato en donde Jesucristo resucitado se manifiesta a los discípulos, ¿no es cierto? Y en ese pasaje se presenta Jesús a la orilla del mar. Pedro se completa sus vestiduras y salta al agua y va nadando y se encuentra entonces con Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitado come con ellos, porque no era un ánima, ¿no es cierto?, sino que era resucitado, cuerpo espiritual, de carne y hueso, pero cuerpo espiritual, que se manifiesta nuevamente a ellos, y dice en el versículo 21-15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender
con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Fíjense, este pasaje es una restauración para aquel que había negado conocer a Jesucristo. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó si me amas. Esto no era porque Jesús necesitaba saberlo, era Pedro el que necesitaba ser restaurado de aquella negación que había hecho. El Señor lo restauró. Y una vez que lo restauró, lo encomendó nuevamente a que pastoree sus ovejas. No son las ovejas de Pedro, son las ovejas de Jesús, es decir, a los hijos de Dios. Pastorea, ocupate del rebaño, ocupate del rebaño. Y finalmente termina diciendo, vas a morir de esta manera. Otro te va a llevar y vas a morir de esta manera. Es decir, el martirio. Pedro, en la Biblia no tenemos este testimonio, pero sí en la historia, en la tradición cristiana, que Pedro también sufrió el martirio. Y acá lo está anunciando. ¿De qué manera iba a morir Pedro? No de viejo, sino en el martirio. Es decir, como Jesús. En medio de una persecución, el Señor le estaba anticipando que en medio de una persecución Pedro iba a morir. Así que si lo negaste ahora, si alguna vez vos dijiste, no, yo no lo conozco, yo no tengo nada que ver con ellos, estás como Pedro, tenés que volverte, tenés oportunidad de volver. Todavía no has llegado a aquella gran apostasía donde el Señor se va a manifestar y entonces va a terminar con todas las cosas, ¿no? Ahora es el momento en que vos vuelvas y comiences a apacentar las ovejas, a confesar a Jesucristo como Salvador, a darlo públicamente, a dar a conocer públicamente que Jesucristo es tu Salvador. Vienen tiempos difíciles, sin duda, para la humanidad, no solamente por la situación del mundo en su degradación, la degradación de la creación, la degradación moral, en todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pestes, hambres, terremotos, guerras, todas estas cosas están anunciadas por el Señor Jesús en Mateo 24, ¿no? Pero vienen tiempos difíciles por el hecho de que la iglesia en el final de los tiempos va a ser perseguida. Ya es perseguida en muchos lugares del planeta, pero va a ser perseguida la iglesia. Y en ese tiempo tenemos que tomarnos de esta palabra. No teman, no tengan miedo. No tengan miedo al que te puede destruir el cuerpo. Poné tu confianza en Jesucristo, Él te ama, no temas. Y en este tiempo también de tribulación, o como alguno puede estar pasando en forma particular, un tiempo particular, personal, de tribulación, de angustia, Dios te dice, no temas, yo te amo, yo estoy con vos, yo te voy a sostener de mi mano derecha. Aunque pases por el fuego, yo te voy a sostener, no te va a quemar el fuego, cuando pases por las aguas no te vas a inundar, así nos dice en Isaías. Así que no temas, Dios está con vos. Y bueno, vamos a ir terminando ahora este texto, este estudio que hemos visto. El domingo que viene seguiremos entonces con el versículo 34, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este sermón misional de Mateo capítulo 10, en donde el Señor encomienda a los apóstoles, pero al mismo tiempo también nos encomienda a nosotros. Vemos que los pasajes no eran exclusivos para los apóstoles, sino que toda la enseñanza es para la iglesia, ¿no es cierto? Entonces así también la tomamos para nosotros. Entonces el Señor 3 veces nos dice no temas, ¿no? 3 veces nos dice no temas. Esa es la palabra que encontramos en este estudio. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos seguimos cuidando, reservando en nuestras casas para esta cuarentena, de tal manera que los que están contagiados no contagien a otros y aquellos que no están contagiados se guarden de no contagiarse y de esta manera no extender este virus. Así que respetemos esta cuarentena, guardémonos en nuestras casas, mantengámonos lo más posible en aislamiento, cuando vamos también a lugares públicos, mantengamos la distancia social, usemos todas las recomendaciones que las autoridades nos están dando y perseveremos en la palabra y la oración. Que Dios los bendiga, hermanos.